Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring. Vamos a continuar viendo cómo realizar un pequeño CRUD, ¿no?, en bases de datos desde Hibernate. Y vamos a ver en este caso cómo hacer consultas de tipo update y delete, es decir, consultas de actualización que modifiquen la información en la base de datos. Y comenzamos por las de tipo update, las actualizaciones. Vamos a ello. Antes de nada, conviene recordar qué información tengo yo en la tabla que estoy utilizando para estas pruebas. Más sencilla no puede ser. Una tabla con 4 registros y 4 campos. Y de nombre, apellidos, dirección, y esta es la información que tengo. Así que, visto esto, comencemos. Bien, para escribir menos, como gran parte del código es común a lo que hemos visto en vídeos anteriores, concretamente a lo que vimos en guarda cliente prueba para insertar registros en la base de datos, pues lo que voy a hacer va a ser una copia de esta clase y luego modificaré el código necesario, ¿no? Y así escribimos un poco menos. Así que botón derecho sobre la clase, copy, botón derecho nuevamente, paste, y aquí, ¿cómo llamar a esto? Pues lo voy a llamar, por ejemplo, actualiza clientes. Pulsamos en el botón de OK y ya tenemos un archivo exactamente con el mismo código que guarda clientes. Y aquí, ¿qué nos sirve? ¿Qué no nos sirve? Bueno, aquí lo que hacíamos en este archivo, si recordáis, era insertar un cliente y después hacer la lectura correspondiente para ver si lo había insertado o no. Así que toda la parte correspondiente a la lectura yo creo que nos sobra, dejando solamente la instrucción del cierre de sesión. Y aquí, en este system.out.print que tengo justo antes, en vez de escribir registro insertado correctamente, pues vamos a decir, por ejemplo, registro actualizado o modificado correctamente en base de datos. Más cosas. Bien, el Session Factory y el Session nos sirven perfectamente. Hay dos formas de actualizar la información en una base de datos. Vamos a ver las dos. La primera forma, pues, sería la siguiente. Mirad, esta línea de código también nos sobra porque no vamos a crear un nuevo cliente, así que la podemos eliminar. También vamos a eliminar esta instrucción en la que guardábamos el cliente en la base de datos porque no vamos a guardar nada. Y nos quedamos simplemente con el begin transaction y con el commit. Antes de comenzar la transacción, pues lo que voy a hacer va a ser crearme una variable de tipo entero. La podemos llamar como queramos. Yo la voy a llamar cliente ID porque esta es la variable que va a determinar qué cliente es el que modifico. Y lo que pretendo almacenar es el campo clave, es decir, voy a actualizar, por ejemplo, el primer registro. Y voy a actualizar concretamente el nombre. Como podéis ver, el primero se llama Juanma, pues voy a hacer que se llame simplemente Juan. El ID de ese cliente es el 1. Esto es lo que voy a guardar en la variable, el ID del cliente que quiero modificar. Así que int cliente ID igual a 1. Después comenzamos la transacción, esa línea de código la dejamos exactamente igual. Y lo que tenemos que hacer ahora es crear un objeto de tipo cliente, o de tipo clientes, mejor dicho, porque recordar que yo a la clase la llamé clientes, debí haberla llamado cliente en singular, habría sido más correcto, pero bueno, lo puse en plural. Pues crearme un objeto de tipo clientes donde almacene el cliente, el objeto cuyo ID sea igual a 1, y eso lo hacemos de la siguiente forma. Clientes, a continuación, nombre que le quiero dar a este objeto, pues mi cliente es igual a la sesión que hemos creado, que yo llamé en su día mi sesión, punto método get, abrimos paréntesis y aquí dos parámetros. La clase a la que pertenece el objeto, que va a ser clientes, y el ID, que lo tengo almacenado en cliente ID. Así que aquí le especifico clientes.class y como segundo parámetro o argumento, la variable donde he almacenado el ID. Así que aquí, en esta variable objeto, tengo almacenado el objeto cliente del cual quiero modificar el nombre. Bien, pero ¿cómo modificamos el nombre? Bueno, pues programación orientada a objetos. Recordar que en la clase de clientes que hicimos en su día tenemos los correspondientes getters y setters, sobre todo setters en este caso, para poder modificar el nombre, que es lo que quiero actualizar. Si quisiéramos modificar otro campo, pues utilizar el set correspondiente. Como quiero modificar el nombre, pues set nombre. Así que aquí, después de la creación del objeto de tipo cliente, utilizamos ese objeto que acabamos de crear y que yo he llamado mi cliente para utilizar el setter correspondiente. Set nombre, y aquí pues únicamente debo especificar el nombre que le quiero dar. En mi caso simplemente Juan. Es decir,
va a actualizar de Juanma, que es lo que tengo ahora, a Juan. Así que guardamos cambios y ya solamente queda ejecutar este código. Bueno, pues pulsamos en el play para ejecutar esta aplicación. Nos dice que registro actualizado correctamente. Vámonos a la base de datos, phpMyAdmin en mi caso. Voy a hacer una actualización y comprobar cómo efectivamente funciona. La actualización es correcta. Así que esta sería una forma de hacerlo, es decir, establecer el criterio, normalmente pues el campo clave, ¿no? Y después de establecer el criterio con programación orientada a objetos con el setter correspondiente, pues utilizar ese setter para modificar el campo en cuestión. Previamente, por supuesto, tengo que haber almacenado en un objeto de tipo cliente el objeto que quiero modificar. ¿Cuál es la segunda forma? La segunda forma es utilizar el lenguaje HQL, si lo queréis llamar así, que vimos en vídeos anteriores. Y vamos a hacer una consulta donde voy a utilizar la instrucción like, ¿no?, de SQL, que también la tenemos presente en HQL. Y así ya de paso vemos cómo utilizarla en Hibernate, ¿no?, la instrucción like. Y para ello pues voy a hacer lo siguiente. A ver, esta base de datos es muy pequeña, solamente tiene como objetivo realizar pruebas para ver si todo nos funciona y lo entendemos todo. Así que lo que voy a hacer ahora no tiene mucho sentido, pero lo podéis extrapolar a cualquier consulta de actualización con like que queráis hacer. Yo lo que voy a hacer es buscar todos los registros cuyo apellido empieza por D, tengo dos, Díaz y Delgado. Y ahí es donde voy a tener que utilizar el like, ¿no? Like apellidos y el carácter comodín de turno, que ahora veremos en Hibernate cuál es, ¿no? Y una vez que hemos hecho eso, pues actualizar el apellido. Vamos a hacer que se llamen Domínguez o se apelliden Domínguez. Ya sé que no tiene sentido cambiar el apellido de dos personas que empiezan por D, pero nos va a servir para ver cómo se hace. Así que, dicho esto, en este caso en concreto lo que no nos vale es la creación de variable que hemos hecho antes, porque vamos a hacer una consulta diferente. Tampoco nos vale ahora crear un objeto de tipo clientes. Tampoco nos vale utilizar el objeto setter correspondiente, porque ahora vamos a utilizar HQL. Así que, después de comenzar la transacción, pues a continuación utilizamos el objeto session para, junto con el método createQuery, que vimos en el vídeo anterior, pues comenzar aquí a utilizar el lenguaje HQL. Y en este caso sería lo siguiente: update clientes y el campo que queremos modificar, en este caso apellidos. Pues set apellidos igual, comilla simple, porque estamos dentro de las dobles, y yo recordar que quería cambiar a Domínguez todos los apellidos que comienzan por D. Así que set apellidos igual a Domínguez, por ejemplo. Y ahora el criterio where apellidos like, es aquí donde entra en juego la cláusula like. Y en Hibernate el valor del like va, en este caso entre comillas simple porque estamos dentro de las dobles, pero a diferencia de lo que ocurre en Access, por ejemplo, o MySQL, el carácter comodín en este caso es un porcentaje. Con esto le estamos indicando que a continuación o después de la D puede haber cualquier cosa. Es decir, que comienzan por D. Aquí cerraríamos la comilla simple, cerramos la comilla doble y ojo porque a continuación del createQuery tenemos que decirle que ejecute esa query, y eso lo hacemos enlazando con otro método que es executeUpdate. Esta sería la instrucción completa, y ahora sí, punto y coma. Y ya está, no hay que hacer nada más. Guardamos cambios, ejecutamos nuevamente nuestro programa, y si todo va bien, pues debería de actualizar los registros que cumplan esas condiciones. Aquí deberíamos haber puesto registros en plural, ¿no? Actualizados correctamente, pero bueno, eso es lo de menos. Nos vamos a la base de datos, actualizamos y vemos como efectivamente los que comenzaban por D, que eran Díaz y Delgado, pues ahora ambos son Domínguez, ¿no? Bueno, pues así es como utilizaríamos la cláusula like y el lenguaje HQL para realizar consultas de actualización. Y a partir de aquí, pues todas las combinaciones que, utilizando diferentes criterios, etcétera, pues se os puedan ocurrir o podáis necesitar. En cuanto a las consultas de eliminación, es decir, las de tipo delete, ¿qué habría que hacer? Exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora, tanto si lo hacemos de una forma como si lo hacemos de otra, pero sustituyendo el update por un delete. Vamos a ver qué podemos hacer, echemos un vistazo a la base de datos. Vamos a eliminar, por ejemplo, aquellos registros que vivan en la calle Goya.
Así que debería de eliminarnos el último, que es el que cumple ese criterio, ¿no? Dirección igual Goya. Así que sustituimos el update por un delete. En este caso no tiene sentido el set. Y claro, que nunca se os olvide cuando utilizáis un delete la cláusula where, porque si no utilizáis un where os va a borrar todo. Pero en este caso sería where dirección igual, aquí no tiene sentido el like, y entre comilla simple, pues la dirección. Y en cuanto al método que va a continuación, exactamente lo mismo, execute update. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios. Aquí habría que poner, por ejemplo, registro eliminado correctamente en base de datos, ¿no? Ejecutamos el programa y veremos cómo realiza la eliminación. Registro eliminado correctamente en base de datos. Si vamos a la base de datos y actualizamos, veremos cómo el último registro no está. Y bueno, pues así de sencillo es realizar una consulta de actualización y de eliminación con Hibernate. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.